Hola, soy Gabriel Colchan y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. En la Franja de Gaza, las condiciones de vida de los palestinos empeoran y se acusa a Israel de llevar a cabo una guerra psicológica con el objetivo de desestabilizar aún más a la población. Tenemos reporte desde Rafah. Los estudiantes siguen ocupando las universidades en Europa y Estados Unidos para denunciar la guerra en Gaza. Estas manifestaciones ya dieron lugar a la detención de miles de jóvenes por las fuerzas del orden. Tenemos análisis. Y Benjamin Netanyahu teme una posible orden de arresto en su contra desde la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Podría constituir un nuevo revés para Israel. En la Franja de Gaza, el número de muertos y heridos sigue subiendo cada día. Ya se reportaron más de 34.500 víctimas mortales, según el Ministerio de Salud de Gaza. Según la ONU, el coste de reconstrucción de la Franja de Gaza podría elevarse a $40.000 millones debido a la magnitud de destrucción por parte del ejército israelí. Las conversaciones sobre una posible tregua continúan entre las delegaciones de Israel y de Hamas, mientras la población gazatí teme una invasión terrestre sobre la ciudad de Rafah, en el sur del enclave. Rami Abu Jamous, periodista y fundador de Gaza Press, que huyó de la ciudad con su familia y ahora vive en Rafah, nos describió que las condiciones de vida son cada vez más difíciles en el enclave. Por desgracia, las condiciones de vida son cada vez más duras en toda la Franja de Gaza y especialmente en Rafah, con 1,5 millones de personas hacinadas en tiendas de campaña. Y el aumento de las temperaturas está haciendo la vida muy difícil. Hay escasez, una gran escasez de agua potable y una gran escasez de agua en general. Desgraciadamente, las plantas potabilizadoras o los sistemas de distribución de agua o de alcantarillado ya no funcionan bien porque las infraestructuras han sido bombardeadas. Entonces, muchas enfermedades se están propagando muy rápidamente, sobre todo enfermedades de la piel, enfermedades virales, hepatitis, enfermedades estacionales y todo ello con un sistema sanitario que ha fallado o ya no funciona, lo que hace que las condiciones de vida sean cada vez más duras. Rami Abu Jamous también nos explicó que los gazatíes sufren una guerra psicológica por parte de Israel y que a veces esta es aún más difícil de manejar que la guerra militar. La guerra no es solo una guerra con bombas, misiles, masacres y carnicerías. Los israelíes también han practicado la guerra psicológica y eso es más grave que la guerra con bombas. La guerra psicológica significa oír el sonido de drones 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que hace temer que nos bombardeen en cualquier momento. Con rumores de una incursión en Rafah en cualquier momento, esto crea pánico y miedo entre la gente todo el tiempo. También está la guerra del hambre. Han hecho padecer de hambre a toda la población de Gaza, especialmente al norte de la franja. Luego está, quizás para ustedes, algo anecdótico, una broma, pero la guerra contra los cigarrillos también se está convirtiendo en una guerra real. Como saben, ningún cigarrillo ha podido entrar en la franja de Gaza desde el 7 de octubre y hay muchos fumadores en el enclave. Así que la gente se está poniendo más nerviosa. Hay peleas entre familias por todas partes y la vida social se está volviendo mucho más difícil solo porque hay escasez de cigarrillos. Tal vez los fumadores entenderán lo que digo. Por desgracia, la guerra no consiste solo en mandar bombas, también en una guerra psicológica. La opinión pública occidental se eleva cada vez más en contra de la guerra en Gaza. Las manifestaciones en universidades europeas y estadounidenses continúan para expresar su solidaridad con los gazatíes y denuncian la impunidad de Israel en su operación militar. Los estudiantes también piden más transparencia sobre los vínculos entre sus universidades y las organizaciones que apoyan a Israel. En los últimos días se multiplicaron los campamentos de estudiantes, como en Columbia o en Princeton. Los directores de universidades llamaron al fin del bloqueo de sus centros educativos y recurrieron a las fuerzas del orden para desalojar a los estudiantes, llevando a la detención de miles de ellos. Para analizar el tema conectamos con Rafael Peñalver, analista político desde Miami. Hola Rafael, primero le quería preguntar si esta ola de manifestaciones representa un punto de inflexión en el conflicto entre Hamas e Israel.
Sí creo que es un punto de inflexión. La sociedad civil occidental apoyó unánimemente a Israel después de octubre 7 y apoyó las medidas que estaba tomando Israel para evitar que volviera a suceder algo parecido. Sin embargo, lo que hemos visto en las últimas semanas y los últimos meses, la sociedad civil occidental yo creo que está tomando nota de una reacción excesiva por parte de Israel y sin fin en prospecto. Básicamente, estamos viendo una política de exterminar a la población palestina de Gaza y eso es inaceptable para el mundo occidental. Rafael, las autoridades hablan mucho de antisemitismo. ¿Es realmente algo central en este movimiento? Un punto que es importante señalar es las protestas se tratan de presentar como si fueran antisemitas. Y yo creo que hay que distinguir, no es antisemita, la gran mayoría de estas personas no son antisemitas, pero sí están opuestos a las acciones militares del Estado Israel contra la población civil de Gaza. Son dos cosas muy distintas. No, igual que hay que condenar cualquier abuso, cualquier insulto, cualquier acción que tomen, ya sean estudiantes o profesores o quien sea, contra estudiantes judíos en las universidades. La libre expresión no permite que los estudiantes cesen las operaciones normales de una universidad, ni paren las graduaciones de los estudiantes. Así que tiene que haber un balance entre lo que es la libre expresión, que todo el mundo admira a los estudiantes cuando ofrecen su punto de vista en una forma pacífica, cuando se expresan en temas de conciencia, pero hay que totalmente oponerse y no es admisible cuando eso pasa a actos de violencia y actos que paralizan las funciones normales de una universidad. ¿Y estos movimientos podrían tener un impacto sobre la postura que adoptan Estados Unidos y Europa acerca de la guerra en Gaza? Yo creo que sí, estamos viendo la situación política norteamericana que se complica, puesto que hay muchos de los estados claves para la próxima elección, donde tienen una presencia importante de una población de origen palestino o de origen árabe, y esos son estados claves para que el presidente Biden sea reelecto. Así que en Estados Unidos ya estamos viendo el impacto político de esta situación. En otros países está ocurriendo lo mismo. Es imposible para la Unión Europea condenar a Rusia por los bombardeos en Ucrania y al mismo tiempo no condenar a Israel por los bombardeos en Gaza. Israel tiene que tomar medidas que sean consecuentes. Si apoyamos la eliminación de Hamás y los líderes de Hamás, pero eso no puede ser una carta libre para la exterminación de toda la población en Gaza. Y desgraciadamente llevamos por 33.000 muertos, la gran mayoría son mujeres y niños. Eso tiene que parar. Muchas gracias, Rafael, por este análisis. Muchas gracias, un gusto. ¿Podría Benjamin Netanyahu estar puesto bajo orden de detención por la Corte Penal Internacional? Es una pregunta que preocupa a Israel. En los últimos días, medios de comunicación israelíes confirmaron que la CPI podría abrir cargos contra el primer ministro, así como contra el ministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe de Estado Mayor Herzi Halevi por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Según informaciones filtradas por funcionarios estadounidenses e israelíes, la Corte ya tendría evidencias que apuntarían al bloqueo de la llegada humanitaria a Gaza, sometiendo la población al hambre. En caso de que se emita un orden de arresto en contra de Netanyahu, los 123 países que reconocen a esta Corte tendrían el deber de detenerlo si ingresa a alguno de estos territorios. Pero en este caso se teme que países como Francia o Alemania no cumplan estas detenciones.
Estados Unidos, por su parte, no reconoce esta corte. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Con temor, nerviosismo, asiste a Israel ante esas hipotéticas órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y otros altos funcionarios del gobierno y del ejército. Lo llamativo es que la Corte no se ha pronunciado. Fue el primer ministro quien el 26 de abril reveló esta posibilidad en un mensaje que luego extendió con una condena al tribunal diciendo que sería un escándalo y un crimen de odio antisemita. Según ha trascendido por fuentes israelíes y estadounidenses, el fiscal de la CPI, Karim Khan, basaría estas detenciones en el bloqueo del ingreso de ayuda a Gaza y en el uso de esta ayuda como arma para deliberadamente matar de hambre a civiles palestinos, mientras que también pediría el arresto de líderes de Hamas por los ataques del 7 de octubre y la toma de rehenes. Por ahora, por Reuters sabemos que la Corte ha interrogado a 2 médicos de Gaza, lo que daría indicios de una investigación y de hecho en diciembre el fiscal había dicho que indagaría las acciones de Israel y Hamas, ampliando el proceso abierto en 2021 por posibles crímenes en la guerra de Gaza de 2014 y la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania. Hay que aclarar que Israel no reconoce la jurisdicción de la CPI, pero la Corte sí puede investigarle porque los hechos ocurren en territorio de Palestina, signataria del Tratado Fundacional de la CPI. Así, estas órdenes serían otro revés para Israel y pondrían a Netanyahu al nivel de líderes acusados de crímenes de guerra como el ruso Vladimir Putin o el sudanés Omar al-Bashir. En lo práctico, limitaría sus viajes, pues los 123 países que sí reconocen a la Corte están obligados a ejecutar los arrestos. De ahí que Israel haya lanzado por adelantado una campaña para frenar estos supuestos cargos apoyándose en Estados Unidos. La Casa Blanca ya se ha opuesto a una investigación y varios legisladores han amenazado con represalias a miembros del tribunal. Mientras que el gobierno de Netanyahu habría avisado a Biden que si las órdenes llegan a anunciarse, adoptará castigos para causar el colapso de la autoridad palestina, a la que acusa de un presunto lobby para que la CPI persiga a funcionarios israelíes. Llegamos así al fin de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en France 24 y france24.com.